Ok, buenísimo. Entonces, ¿cuánto has generado desde que te uniste al programa? Desde que me uní en programa, en total, como $10,600, poquito más de 10,600. Buenísimo. Y de eso, más o menos, ¿cuánto fue en un mes, digamos, en un periodo de un mes? En un mes, fue el mes pasado, $6,300. Aquí tenemos a nuestro cliente Alfonso, que recientemente ya está generando $6,000 al mes en paralelo a su trabajo, donde es traductor de chino. Es súper peculiar porque es un nicho diferente, donde realmente al inicio tenía un montón de dudas. Cuando Alfonso entró con nosotros, tenía una idea muy general de más o menos qué es lo que quería hacer, pero realmente su deseo era como quiero dedicarme al chino, pero por otro lado veo que no puedo cobrar mucho, ¿verdad? Parte de su experiencia y su evolución fue como cobro a personas unos 100, $200 que normalmente son universitarios, son personas de escuela, pero realmente no le veo ningún futuro. Y de hecho estaba considerando hacer otras cosas, aunque su nivel de chino era muy bueno. Entonces lo que le ayudamos a hacer y parte de su proceso, y ahorita lo van a ver en la entrevista, es cómo dar para darse cuenta el verdadero valor de lo que ya sabe, de lo que ya tiene. Entonces, mucho de este proceso también se vio influenciado por su trabajo. Tuvo su trabajo en paralelo, donde ganaba solo $2,000 y logró triplicar su salario y ya hoy en día, y lo pueden ver al final de la entrevista, justo está renunciando y ya se está dedicando 100% a algo que realmente le apasiona. Esto es sumamente normal para la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de personas que entran a nuestro programa no tienen una idea de exactamente cómo crear una oferta, qué tipo de personas ayudar y les ayudamos durante todo este proceso hasta que puedan, número uno, recuperar la inversión y número dos, lograr sus metas, ya sea que sea generar más que su empleo y renunciar o nada más generar un ingreso a tiempo completo y poder dedicarse 100% a algo que realmente les da libertad de tiempo y no importa realmente qué nicho, con un sistema que también es simple, ¿verdad? Así como Alfonso y otras personas muchas veces creen, Carlos, tengo que hacer un sitio web, tengo que hacer un logo, qué cosas tengo que hacer, en qué tengo que invertir para realmente crecer mi negocio. Y la realidad es que los pasamos por un proceso, por un sistema que no requiere ningún tipo de inversión. Así que inclusive si es totalmente desde cero, te puede funcionar a ayudar a otras personas y empezar a crecer el negocio. Entonces sí, los dejo y vamos hacia la entrevista. Buenísimo, si quieres cuéntanos un poco qué es exactamente lo que estás haciendo y cómo ha sido la transformación y todo el proceso que has pasado con el programa con nosotros. Sí, pues yo antes daba clases de chino en una universidad normal, incluso era un empleo, no era algo como que yo hacía por mi cuenta. Y ya después entrando al programa, básicamente creé la oferta desde cero, aunque yo ya tenía un sistema creado, por así decirlo, no tenía idea de siquiera cómo es que yo me podía echar como allá al mundo y poder de cierta manera impactar a gente con lo que ya hacía yo y mucho menos en high ticket. Entonces, en el proceso fui creando la oferta, obviamente con tu ayuda, y al final yo decidí ayudar a profesionales que trabajan en empresas chinas, particularmente a managers y a directores, a que hablen chino nativo para que puedan utilizarlo ahí en sus empresas, comunicarse con gente de China, con sus jefes e incluso tener oportunidades de generar nuevas oportunidades de empleo, ¿verdad? Subir de puesto, etcétera. Me ha tocado mucho hasta ahorita y era un mundo que no sabía que existía y que realmente puedo ayudar. Ahorita tengo un cliente, por ejemplo, tengo clientes fuera de aquí de mi ciudad, tengo clientes en Ciudad de México, en España, incluso tengo un empresario en Hong Kong. Entonces, no nada más me ha permitido como conocer a estas personas, sino también darme cuenta de que existe gente a la que yo puedo ayudar y hacer un proceso de networking que si no hubiera comenzado yo siquiera con una oferta que va dirigido a ayudarlos, jamás hubiera pasado. Sí, es súper curioso porque es un nicho que obviamente no es tan común, ¿verdad? O sea, es algo como más peculiar y yo me acuerdo que cuando empezamos, para ti era mucho como yo llevo mucho tiempo darle clases a personas de escuela o universitarios tal vez que no están como tan comprometidos. Para mí, me acuerdo que para ti era muy difícil como cómo cobrar un precio tan alto. Y eso para mí muchas veces es como el verdadero breakthrough. Entonces, no sé, como, ¿cuál fue tu experiencia como del lado mental, como la primera vez que cobraste más de $1,000? ¿Qué fue eso que pensaste como, wow, todo esto realmente es diferente a como yo creía que podía ser? Sí, bueno, son muchas cosas, yo creo. Al principio
incluso ya dentro del programa yo no sabía cómo, pero y siempre estaba como, hay un plan, trust the plan, y sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero como que la incertidumbre, como en tu realidad no hace sentido y no ha habido como una muestra de ello, es muy difícil que lo puedas creer que se logra hasta cierto punto, pero luego empiezas a conocer un mundo completamente diferente. En mi caso, conocí, por ejemplo, a otra persona que también está haciendo lo mismo, pero en alemán, y luego otras personas que incluso me acuerdo me recomendaste de que estaban haciendo como 10K enseñando inglés, entonces era como, bueno, ok, sí se puede, pero es que cómo, o sea, seguía en mi mente como el cómo, fue un shift completo, no nada más de qué es posible, o sea, cosas que como que esta nueva realidad que uno tiene, sino también el ver que esta gente que ya lo está haciendo tiene algo creado en concreto y le está funcionando y hay mercado para eso, cosa que yo no creía, pero son como estas cosas, como dices tú, mentales, que se van rompiendo y vas creando nuevas, sí, válgame, nuevas creencias, pero con base en evidencia. Y lo más grande para mí fue, sí, yo creo que la primer venta que yo cerré fue, me hicieron clics muchas cosas porque esa persona se iba a ir a China de intercambio. Entonces yo también pasé por ese proceso y le empecé a decir como todo lo que para ella en su caso particular incluía la oferta, que era mi apoyo y mi experiencia también allá, no nada más del idioma. Y fue donde me hizo clic el hecho de ayudar de verdad, porque fue muy fluido la manera en que yo le dije cómo es que puede ayudarle y que conocía la universidad donde ella va y demás. Y al final entró al programa y entró al programa por un precio, como dices, más de $1,500 incluso. Entonces fue, fue mucho eso, fue también el cambio de saber que el objetivo es un resultado final y no como mis horas, que es lo que normalmente antes tenía como en mente. Y yo creo que no es un momento donde te cae un 20 y ya entiendes cosas. Creo que son varios momentos donde vas rompiendo creencias hasta que se acumulan y empieza a haber un cambio muy grande en tu realidad. Sí, 100%. Y algo que también me llamó toda la atención es que cuando empezamos a trabajar también hablamos un poco como del contenido, ¿verdad? Como de cómo exponerse, cómo encontrar a esas personas y tal vez es un poquito difícil eso, pero igual para tu caso ni siquiera hizo mucha falta realmente. O sea, ni siquiera con el sistema que hicimos no era muy necesario tampoco exponerse demasiado. ¿Cómo sientes para ti que fue ese proceso, lo que creías que era necesario para crecer el negocio versus lo que realmente era necesario? Y muy, muy interesante pregunta. Yo creo que sí, o sea, uno antes de empezar, incluso cuando ya medio tiene la idea de hacerlo, porque yo ya tenía la idea de hacerlo, como no hay una guía clara y no hay como ejemplos paso a paso así como, sí, concisos del qué es lo que hay que hacer, a uno se le vienen muchas cosas a la mente. Yo creía que de entrada había que tener algo muy bien montado, un sistema de marketing súper específico, ads también. am, Luego, el tema de ventas ni siquiera lo imaginaba, pero decía el programa, cómo es que debe de hacerse, ¿verdad? Cómo es que tengo que hacer las horas. Yo seguía pensando en términos de horas, no Ujú. tenía idea de lo importante que es ofrecer un resultado final claro. Entonces, para mí el cambio ahí más grande fue como aprender cómo uno puede determinar su valor de verdad con los resultados que uno puede ofrecer y no con el tiempo que uno puede dar. Sí. Y aparte, que la experiencia que uno tiene es suficiente si de verdad domina el tema. O sea, Mm. yo creía lo que te decía, había que montar muchísimos ads y hacer una página web. La verdad es que mi Ujú. primer venta, todo eso lo hice sin tener nada de eso. Lo hice, es más, yo me utilizo más LinkedIn para publicar mis contenidos y ni siquiera es una red social que yo creía que me podía generar, ¿verdad? Clientes. Entonces, ahí es donde encuentro a mis profesionales ocupados que trabajan en empresas chinas. Ahí comparto mucho con ellos. Incluso hay gente que me ha mensajeado que ya trabaja con chinos y habla chino, que le gusta mucho lo que escribo y demás. Pero aparte, no nada más es la escritura.
sino el orden, la estructura, porque cada pieza de contenido tiene un propósito y eso es lo que a mí más me da calma. Como que Ujú, el hecho de saber qué estoy escribiendo y que cada línea tiene un propósito, eso es como yo veo otras personas o cosas, ¿verdad? Como ellos ponen su contenido así y se nota fácilmente ya cuando tienes este conocimiento que sí está estructurado y tiene un propósito muy específico y que no, y cómo tal vez a veces están perdidos. Entonces, la verdad sí ujú. es, es una transformación de todos lados, pero más, digo, en esta pregunta que dices, mi shock más grande y mi gusto más grande es que no necesitas capital para empezar, la verdad. O sea, todo lo puedes hacer con Sí, lo eso que es todo. O tienes. sea, esos $10,000 que estamos hablando, literal, 100% orgánico, Sí. nada de videos, de logos, sitio web, nada de eso. No, no tengo Súper logo, no tengo simple. nombre de programa tampoco todavía. Ya quiero ponerle Exacto, uno, pero exacto. tampoco siento la prisa, porque al final de cuentas el delivery es lo que está haciendo que mis clientes hablen un chino muy bien, muy nativo. Sí, sí, al final eso es lo que importa también, eso es parte del proceso. ¿Y qué sientes? Porque también gente que entra en el programa, lo más importante también es seguir ejecutando, digamos, y seguir tomando acción. Y yo Sí. creo que algo que fue muy peculiar para ti fue el hecho de siempre seguir ahí constante hasta que te hiciera clic. O sea, tener que como romper todos esos paradigmas como que ya tenías desde antes y decir, no, ok, confío en el proceso y voy a seguir y seguir y seguir tomando acción. ¿Qué sientes para ti que fue diferente? O sea, ¿por qué seguías haciéndolo? Digamos, ¿qué es lo que más te movía? Muy interesante. Yo creo que al principio lo que me movía era que era algo que ya quería hacer, aunque como te decía no lo tenía muy claro. Y yo creo que mucho ayudó la comunidad. Ayuda mucho la comunidad y ver que otros lo están logrando también, porque obviamente en un mundo ideal uno tiene que hacerlo, o bueno, debería estar motivado por sí mismo sin necesitar cosas externas, pero ayuda bastante el ver gente que está ya sea en los mismos idiomas, en mi caso, ¿verdad? O algo similar, que la está rompiendo y le está yendo muy bien. Entonces, para mí me ayudó ver gente que lo estaba haciendo era como una matemática muy sencilla. Si a él le funciona, ¿por qué a mí no me va a funcionar? Si a los Ujú, demás les ujú. está funcionando, o sea, algo estoy haciendo mal o algo me falta por hacer o simplemente me falta consistencia para lograrlo, pero eventualmente tiene que lograrse. A veces sí pasa mucho el tema de como desmotivarse y obviamente como uno viene de creencias limitantes pasadas, em, esas regresan y le empiezan a Sí. recordar cosas, ¿verdad? O a meter ideas, pero es el hecho de ver a los demás, ver que lo están logrando y eso, decir, o sea, si ellos están siguiendo un paso a paso, que es el mismo que yo tengo y lo están logrando, yo también lo puedo lograr. Y también Sí. el tema de números, o sea, entre más gente yo intente ayudar, entre más gente me comunique, ¿verdad? Y pueda yo ahí poner mi semillita, eventualmente va a haber alguien. O sea, es como también esas cosas ponerlas en la realidad y callar un poco la mente y el ego y decir, a ver, o sea, es que va a funcionar, o sea, tiene que funcionar. Y sí, era un poco difícil al principio, estar ahí, sobre todo por el hecho de estar compartiendo tiempo de trabajo y luego enfocarme 100% al business. Y sí es un sacrificio, Esa es obviamente, otra cosa, pero digamos, bueno, como creo que mejor lo cómo diría. hiciste para ese balance, digamos, porque tú tienes un trabajo de tiempo completo y aún así eso no te limitó a ahora hacer 3 veces o más lo que ganas en tu empleo. ¿Cómo fue ese balance para ti? Digamos, ¿cuántas horas le dedicabas al negocio versus el trabajo? Sí, bueno, lo bueno es que tenía, ya no lo tengo, pero Ah, sí ok. cuando, Felicidades. sí, gracias, bro. Cuando estaba ahí, definitivamente uno tiene que aprender como a enfocarse, pero entonces creo que viene la pregunta de qué tanto lo quieres, qué tanto realmente lo quieres, porque de que se puede, se puede. Y el paso a paso está más que claro, pero tienes que querer lo suficiente para lograrlo. Y en mi caso, lo que yo hacía era, ya por ejemplo, los últimos días, levantarme como a las 6 de la mañana, ver un poco de lo que le podía dar updates a los pocos clientes que tenía en ese entonces, cuando todavía no pegaba como para arriba. Luego el transcurso, tratar de utilizar, que era como de 9 a 5, tratar de utilizar lo más que podía de mi trabajo ahí, porque yo trabajaba con chinos.
comunicarme con ellos, ver qué podía yo obtener de ahí de contenido o ideas para compartir y regresar, tan pronto regresaba a la casa, que era como 30 minutos de camino de regreso. Era modo monje, enfocado puro a eso, no estar viendo nada, celular no apagado, pero sí al lado, y enfocarse en las tareas diarias, que es otra cosa que yo creo que me ayudó mucho, como setear lo que uno tiene que hacer todos los días, que creo que una vez nos los compartiste en una llamada, como cosas que hay que hacer todos los días, y ya con eso también te da un sentido de satisfacción de que hiciste lo que había que hacer, y si me quedaba un poquito más de tiempo, adelantaba algo más. Pero sí fue unos días donde estaban trabajando pues más de, yo qué sé, 12 horas en combinación, y más que sacrificio yo diría que es un precio que tuve que pagar, pero pues pagarlo resultó en hacer lo que hago en más de un mes ahí en ese trabajo en un día. O sea, entonces, sí, pues como, claro que vale la Sí, pena pagar eso. sí, claro, eso ya te cambia la vida, digamos. Sí, sí. Sí, en un día. Para mí también fue así, digamos, como de mis primeros trabajos yo ganaba como $1,000 y ahora en día tenemos días de 4,000 y es como 4 veces lo que hace un mes en un día y uno dice, bueno, Sí. vale la pena 100% todo ese trabajo. ¿Y qué sientes también? Porque, vamos, muchos de nuestros clientes como que terminan renunciando a su trabajo. La idea obviamente es que pues lleven ya varios meses de generar ingresos como para generar ese salto. ¿Cómo sientes que fue tu proceso para ti? O sea, cuando ya dijiste, como no, sabes que ya no vale la pena. O sea, si en un día puedo generarlo de un mes, ya simplemente no tiene sentido. Voy a dedicarme 100% a algo que me apasiona. Yo creo que fue llegar a un punto muy padre que no había llegado, pero fue el punto para mí donde en un mes empezó a ver el trabajo de meses atrás salir, ¿verdad? Una tras otra, era como día uno, me acuerdo, día uno del mes, pago de reserva, luego en 2 días, pago completo, ¿verdad? Y luego en esa misma semana, como 3 días después, ¡pum!, otro pago completo de otro cliente. Y entonces yo creo que fue la siguiente semana otro pago completo. Entonces fue como muchos clientes sumándose al proyecto, y llegó un punto en donde para yo atenderlos y darles el servicio que les ofrezco ya no me daban los tiempos, y poniendo en una balanza fue como yo esto lo hago en nada comparado, ¿verdad? En un solo día o en una llamada puedo ya tener lo que estoy haciendo acá y puedo aportar valor y estoy construyendo para mí. Entonces fue una balanza muy sencilla, pero sobre todo gracias a esa como abundancia que te da saber que esto que tú lo generaste lo puedes seguir haciendo. Y Sí. entonces para mí fue ese punto de quiebre donde ya llegué a un plató, a un límite en donde o sigo haciendo lo que hago para mantener el negocio y los clientes sin el trabajo, o sacrifico, perdón, el marketing o algo así, ¿verdad? El sistema, el programa, o darle la atención a mis clientes. Entonces, claro que nada de lo mío, nada que tenga que ver con esto que yo me estoy dedicando estaba discutible. Entonces, obviamente, el que se fue primero fue el 100%. 9 to 5, sí. Sí, además hacer, o sea, con un cliente hacer lo que hacías en un mes ahorita es como un mes entero de estar haciendo el mismo sistema que ya sabes que funciona y está 100% validado, es mucho más sencillo. O sea, es un cliente al mes, eso es todo, para hacer lo mismo, ¿verdad? Total. Entonces, por ese lado tiene mucho sentido y obviamente el efecto bola de nieve, que es la cosa que yo hablo todo el tiempo y es muy difícil como de entender hasta que uno lo vive, como todo Mm, el trabajo que uno está generando durante meses y meses y meses se acumula, se acumula, se acumula y llega un punto en el que pum, 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 cae todo el mundo. O sí. sea, llega un punto en el que a nosotros nos pasa que llega alguien de enero, Carlos, ahora sí estoy listo, quiero entrar y hacer un pago único de un solo. O alguien que el año pasado, en diciembre, o cosas así, como que ese efecto, y por eso también es importante siempre seguirlo alimentando y seguirlo alimentando. Pero bueno, no sé si ya como para ir terminando, hay algo más que quieras decir sobre como el proceso o si hay alguien viendo este video que está empezando y que no sabe qué hacer, alguna recomendación. Mm, Creo que todo se reduce a la constancia y confianza. Ya, repito, es que para mí es muy importante que eso, que haya algo muy claro, porque hay gente que yo conozco y quiere empezar y que tiene muchas ideas, pero como no ha hecho nada similar, está corriendo una carrera que muy probablemente va destinada a fallar de la manera que no tendría que hacerlo. Porque hacerlo por su cuenta, si no tener una idea clara de cómo funciona como el engranaje, porque así es como yo lo veo,
O sea, es como ya está creado, es como está hecho muy específico y es una base que puedes tomar tuya, aplicarla y fallar también tal vez, pero no de la misma manera en de cómo comienzo, sino ya tener un ABC muy claro. Entonces, eso por el tema de claridad, como saber que hay maneras de tener cosas claras, de poder comenzar con una base fija que te va a ayudar y la constancia porque ya viendo un mapa es cuestión de tiempo. Es literalmente cuestión de tiempo para que funcione. Es imposible, que es lo que yo me decía a mí, es imposible que yo haga esto todos los días y en un año no vea frutos. Imposible. O sea, va a funcionar sí o sí. Si no funciona es porque o lo dejé de hacer o me pasó algo, perdí los brazos, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Pero es imposible que no me vaya a funcionar. Entonces era como que también hacía ese bottom line de la realidad. Cuando a veces me sentía como un poco angustiado, o bueno, no angustiado, pero como muy frustrado de que, no funciona o así, era como, eventualmente va a funcionar. O sea, ya está comprobado, entonces solo tengo que hacer el mapa y seguirlo. Y eventualmente, sooner or later, it will work. Entonces, para mí fue eso. Creo que esas son las dos cosas más importantes, como confiar en el proceso, que ya está comprobado, y para mí eso es lo más reconfortante, y ser constante. Sí, 100%. Y yo me identifico y obviamente ese es todo el propósito detrás del programa. Es como darles un sistema que funciona y yo les doy exactamente lo mismo que yo uso. O sea, no Ujú, hay nada que yo use que no se los dé. O sea, es literal ujú, todo. Así lo que a mí me costó 3 años de hacerlo, de ujú. prueba y error y un montón de cosas. Y también tuve que confiar en mi propio mentor y todo mi propio proceso. Yo lo pongo ahí. Y para mí fue exactamente igual. O sea, fue eso de yo sé que funciona y si a otra persona le funciona y a mí no, es porque yo estoy haciendo Sí, algo mal. O sea, es como cuando yo entro al mar a surfear y veo gente agarrando olas y yo no, es como algo estoy haciendo mal, pero de que sí, se puede, se puede. Y es una realidad. Ok, sí, y bueno, buenísimo. Gracias por compartir con eso. Igual, es solo el principio. Como mi mentor me dijo sí, a mí cuando llegué a los primeros 10,000. Estos son peanuts, apenas estamos empezando, pero igual es un gran paso y felicidades por el proceso y la verdad es que es 100% merecido y pues a seguir, la verdad. Ahora es los siguientes steps y para empezar el otro año también full con fuerza. claro que sí. No, sí, ha sido una decisión, creo que de las mejores decisiones del año pasado que me siguen rindiendo resultados y frutos. O sea, claramente yo sé que mi vida sería muy diferente si no hubiera tomado ese step. Incluso aunque yo hubiera empezado a intentar por mi cuenta. O sea, porque a mí jamás me hubiera ocurrido todo lo que he aprendido. O sea, jamás. Y como es tan claro, tan conciso y funciona, quién sabe cuánto me hubiera tardado como llegar a algo así. O sea, lo veo muy difícil y pues nada, también súper agradecido por eso y más que listo para lo que se viene. Buenísimo, gracias.